Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo venga a iluminar los entendimientos de cada uno de nosotros para que todos podamos entender cuál es su voluntad, su palabra, qué es lo que Él quiere de nosotros. Y solo Él nos puede guiar en toda verdad. Es por eso que nosotros, este mundo, las personas, le predicamos, le enseñamos, le orientamos, nosotros hablamos, insistimos para que las personas reciban el Espíritu Santo. Porque si la persona quiere servir a Dios, ¿cómo es que ella lo va a servir sin la dirección del propio Espíritu de Dios? ¿Cómo es que ella va a saber lo que tiene que hacer o dejar de hacer? Entonces, para que nosotros podamos servir a Dios, lo primero que tenemos que tener es el Espíritu Santo. En cuanto no está esta gracia gloriosa del Espíritu Santo, la bendición de las bendiciones, uno no sabe qué hacer. Esta es la realidad y esta es la razón por la cual las personas también son débiles en la fe. Débiles en la fe son las personas que por cualquier cosita, ellas caen. Cualquier soplo, ellas agarran una gripe de la nada. ¿Por qué? Porque ellas no están dirigidas por el Espíritu Santo. Ellas no recibieron el Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de Abraham, que él oyó la voz de Dios, Dios habló con Abraham. Entonces, imagínese usted hoy si nosotros no tuviésemos la voz del Espíritu Santo haciéndonos a nosotros entender la voluntad de Él para nuestra vida. Imagínese, estaríamos todos perdidos. Jesús, Él habló. Mire, cuando yo fuese, yo enviaré otro consolador que estará para siempre con vosotros y en vosotros, no solo con ustedes, sino dentro de ustedes. ¿Para qué? ¿El Espíritu Santo viene para qué? ¿Para hablar en lenguas? No. ¿Para hacer milagros? No. Pero, sobre todo, hace milagros. Habla en lenguas, sí. Pero, sobre todo, guía a su pueblo, a su iglesia, de la misma forma como en el desierto, aquella columna de fuego durante la noche y durante el día la columna de humo. La columna de nube guiaba al pueblo de Israel. Aquella columna de fuego representaba el Espíritu Santo. Hoy, Él viene para guiarnos en toda la verdad, para que nosotros podamos saber, discernir el bien del mal, para que nosotros sepamos tomar decisiones de acuerdo con la voluntad de Él, porque el Espíritu Santo nos guía en toda la verdad. Y muchas personas, infelizmente, en vez de buscar el Espíritu Santo para ser guiadas por Él, lo buscan para hablar en lenguas, para ostentar, decir, yo tengo el Espíritu Santo. No es para eso. El Espíritu Santo viene para guiarnos, para darnos dirección, instruirnos. Cuando nosotros leemos la Biblia sobre la unción del Espíritu Santo, nosotros tenemos acceso a las revelaciones, tenemos acceso a sus visiones, al entendimiento, a lo que Él quiere que nosotros entendamos. Él nos revela. El Espíritu Santo, Él viene para guiar a su iglesia.
guiarnos a cada uno de nosotros de acuerdo, obviamente, con la voluntad de Dios. Ahora, es también importante frisar una cosa. Muchas personas, infelizmente, quieren recibir el Espíritu Santo, pero no para servir a Dios. Ellas quieren el Espíritu Santo para servirse y ahí no reciben. No van a recibir, claro que no van a recibir, porque el Espíritu Santo, Él no va a guiar nuestra mente para atender nuestros caprichos, nuestros deseos, nuestras codicias. No, el Espíritu Santo viene para que nosotros vengamos a servir a Dios. Dios no llama a nadie que no lo va a servir. Entonces, si usted fue llamado, mi amigo, entonces sepa que Dios le llamó y Él, con certeza, le da el Espíritu Santo para dirigir su mente, conducir sus pensamientos, para que usted sepa qué hacer y qué dejar de hacer. Entonces, Dios nos da el Espíritu Santo para que Él venga a guiar nuestra mente, nuestro espíritu, para que nuestro espíritu venga a ser guiado mejor, para que nuestro espíritu venga a guiar a nuestro corazón, nuestros sentimientos, porque el corazón es un pozo de emociones, de sentimientos, de deseos, de codicias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Espíritu Santo guía nuestra mente y nosotros, entonces, dirigimos nuestro corazón de acuerdo con la voluntad de Dios, la voluntad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es de suma importancia, suprema importancia en la vida en nuestra vida. Yo diría que es imposible que una persona se mantenga salvo, sin el Espíritu de Dios. Es imposible. Porque vivimos en un mundo loco, un mundo que ofrece fondos y fondos para distraer, desvirtuar la fe de las personas, para superar o intentar superar la palabra de Dios, para que nosotros quedemos más envueltos para Él, para el mundo, para lo que Él ofrece, que envueltos para la palabra de Dios. Entonces, es mi oración constante que Él, el Espíritu Santo, venga a conducir nuestros pensamientos. Porque cuando Él conduce, el diablo no tiene derecho de cegar nuestros entendimientos. Es el Dios de este mundo que ha cegado los entendimientos para que ellas no vean, no entiendan el Evangelio de la gloria, que es la imagen de Dios. La imagen de Dios, la radiografía, la fotografía de Dios que está en el Evangelio, en la palabra de Él. Y el diablo quiere que las personas sean ciegas, completamente ciegas, anuladas en el entendimiento, para que ellas no vengan a entender la palabra de Dios y convertirse, y entregarse, rendirse a nuestro Señor Jesús. Yo también diría que el Espíritu Santo, déjeme mojar la garganta aquí. El Espíritu Santo vea solo cómo es bueno, cómo es glorioso. El Espíritu Santo, Él guió al apóstol Pablo. Él le dio revelaciones al apóstol Pablo. Él le dio visiones al apóstol Pablo. Aquí en el capítulo 12 de 2 de Corintios habla Pablo habla
obviamente dirigido por el Espíritu Santo, él habla de su experiencia, sus experiencias con Dios. Y es obvio que el Espíritu Santo estaba guiando al apóstol. Entonces, él habla sobre las visiones y las revelaciones que Dios le dio. Él habla usando la tercera persona. Él habla de él mismo. Él habla de la experiencia que él tuvo hace 14 años, antes de escribir eso aquí y mandar a la iglesia, sobre la visión o las visiones y revelaciones que Dios le había dado. Él dice, yo sé, yo conozco un hombre, era él, que en Cristo, 14 años, siendo cuerpo, si en el cuerpo, si fuera del cuerpo, no sé, Dios sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Él fue arrebatado al tercer cielo. ¿Qué tercer cielo es ese, obispo? Bien, en nuestra Biblia fiel, en el comentario nosotros tenemos escrito que el primer cielo, ese cielo viene en las nubes. El segundo cielo es aquel en cual todos los planetas, satélites, estrellas, todos están expandidos. Y el tercer cielo es donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo está. Entonces, él dijo, él no habló, yo fui, pero él habló de un hombre, y era él. Fui arrebatado y hasta el tercer cielo. Y sé que ese tal hombre fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que a hombres no es lícito hablar. Palabras inefables que solamente Dios. De alguien así me gloriaré yo. Aún así no me gloriaré sino en mis flaquezas, en mis debilidades. Él se gloriaba en sus debilidades, no en las revelaciones que Dios le daba. Entonces, él habla que Dios le había dado tan excelentes revelaciones que para que él, Pablo, no se llene de soberbia, no se quede orgulloso, no se llene de vanidad. Entonces le fue colocada una espina en la carne, un mensajero de Satanás. Y eso para que él no viniese a exaltarse. Entonces, yo pienso así, cuando uno recibe el Espíritu Santo, Dios permite que nosotros tengamos una espina en nuestra carne para que nosotros no vengamos a exaltarnos, para que nosotros no vengamos a llenarnos de orgullo, para que nosotros no nos llenemos de vanidad, para que nosotros no nos vengamos a sentir superior a otras personas. Entonces, el Espíritu Santo viene y hace la obra de Él y permite las tribulaciones, las luchas, aquellas situaciones difíciles, para que uno siempre esté de cabeza curvada. Siempre vengamos a estar en la posición de siervos. Siervos. Nunca, jamás de cabeza empinada, nariz empinada, sino que siempre sumisos.
Entonces, Dios le dio al apóstol no solamente las revelaciones y visiones del reino celestial, sino que también le permitió una espina en la carne, un mensajero del diablo. Él oró 3 veces, pero el espino no fue removido. Él tuvo que mantenerse con aquella espina por causa de qué? De las revelaciones y de las visiones que él tuvo cuando subió al tercer cielo. Y yo entiendo que por cuenta de estas revelaciones y visiones que él tuvo, para resguardarlo, para protegerlo, exactamente eso. Las tribulaciones son tribulaciones. Esto se llama tribulación. Las tribulaciones vienen para que uno para que uno siempre esté curvado. Uno esté curvado. Es como sucede con el trigo. El trigo cuando da el fruto, él se curva. Ya la cizaña no. La cizaña se mantiene rígida, empinada. Entonces Dios permite que nosotros vivamos las tribulaciones para que nosotros vengamos a mantenernos como niños dependientes del Padre, dependientes de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, Él viene para mantener nuestra llama encendida. Es esto aquí, amiga, amigo. Si usted piensa que la fe es solo para conquistar, no. Dios nos da la fe sobrenatural para que nosotros nos mantengamos en la fe. Él es el Espíritu Santo. Sin Él es imposible que la persona se mantenga en la fe. Entonces, muchos salen de la obra, muchos se desaniman, sea un obispo, un pastor, una esposa. Yo hablo del cuerpo de pastores de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Nosotros hemos visto a muchos entrando y a muchos saliendo. Y esto, a veces uno no entiende cómo, Dios mío. Aquella persona llegó caída, postrada. Ella era, era basura. Pero vea lo que Dios hizo en su vida. Dios la exaltó, la colocó como sierva, siervo de él. Pero aquella persona no soportó el peso de la gloria de Dios y se creyó alguna cosa y ahí perdió porque no tenía el Espíritu Santo. Fue engañado con un espíritu inmundo que se llama espíritu engañador. Usted sabe que el diablo trabaja con los espíritus engañadores. ¿Y cómo es que usted sabe? Identifica el espíritu engañador. Es igual que la cizaña y el trigo. ¿Cómo es que usted va a identificar la cizaña y el trigo si los dos son parecidísimos? Por los frutos. La cizaña no, el trigo cuando da el fruto se inclina. La cizaña no, la cizaña se mantiene imponente, ¿sabe? Con la nariz empinada. Entonces, amiga, amigo, puede tener certeza. Cuando la persona tiene el Espíritu Santo, ella es sierva. Ella nació para servir. Ella fue llamada por Dios para servirlo. Fue el caso de Abraham. Pero cuando la persona no tiene el Espíritu Santo, ella
tiene un espíritu engañador, el espíritu de la cizaña. Con certeza, tarde o temprano, más tarde o más temprano, aquella criatura o aquel espíritu engañador se va a revelar y todos van a saber quién es quién. Quién es de Dios se mantiene sirviendo humilde, pero quién no es, baila o se derrite o es excluido. Entonces, cuando nosotros vemos, cuando nosotros vivimos la fe cristiana, nosotros tenemos estas dos situaciones. Yo no sé cuál es su situación. Yo no sé cuál es su situación. Pero una cosa sé. Si usted no tiene el Espíritu Santo, difícilmente usted va a prevalecer, va a vencer. Y nosotros tenemos que vencer. Cuando Pablo habla que Dios le habló, mi gracia te basta después de la oración, después de que él oró 3 veces, él oró para que le saque la espina de la carne, pero Dios le dijo, mi gracia te basta. Y esto era suficiente para Pablo. Pero para aquellos que no tienen el Espíritu Santo, no sirve de nada hablar mi gracia te basta porque la gracia de Él no está ahí, que es el Espíritu Santo. Mañana estaremos hablando más al respecto. Que Dios los bendiga a todos y hasta allá, en el nombre del Señor Jesús. Amén.